Hola, mi nombre es Iván Zazueta Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy te traigo un nuevo ejercicio sobre el tema de análisis nodal con fuentes de tensión. El enunciado del ejercicio dice así: aplique el análisis nodal para hallar la corriente I/O y la potencia disipada en cada resistor del circuito. Como podemos observar, se nos proporciona este diagrama, ¿no?, del circuito. Vemos que aquí está la corriente I/O que nos dice el ejercicio, ¿no?, que encontremos, que calculemos, y esa corriente fluye en esta resistencia de 6 ohms. Tenemos esta fuente independiente de tensión de 10 volts y por estas dos secciones del circuito tenemos fuentes independientes de corriente, la de aquí de 2 amperes y acá de 4, y aquí otras dos resistencias. ¿Sí? Muy bien, iniciaremos con la solución del ejercicio y el primer paso, ¿no?, de nuestro procedimiento nos dice que debemos de identificar la cantidad de nodos que posee el circuito y debemos de asignar arbitrariamente un nodo de referencia y dibujar el símbolo de tierra, mientras que los nodos restantes los denominaremos nodos de no referencia y les podemos asignar el nombre que deseemos. De acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a agarrar el dibujo, ¿no?, o el diagrama del circuito para trabajar con él. Ahí estaría. Muy bien. Vamos a identificar los nodos entonces. Vemos que en esta parte existe un nodo, ¿no? Toda esta parte es un nodo, el cual vamos a llamar BA. Después, aquí tendríamos otro nodo y este lo vamos a llamar BB. Y por esta otra parte tendríamos otro nodo, el cual voy a llamar BC. Y finalmente, bueno, con este color, vamos a marcarlo aquí, el siguiente nodo. Y como aquí ya está el símbolo de tierra, este nodo es el nodo de referencia. ¿Sí? Entonces tendríamos tres nodos de no referencia, los cuales llamamos BA, BB y BC respectivamente, y un nodo de referencia, ¿no?, el cual está aquí en la parte inferior del circuito. Ok, vamos al siguiente paso. El segundo paso sería identificar en el circuito las corrientes que ya están marcadas, es decir, que ya están marcadas su dirección, ¿no?, en cómo fluyen. Y hay que respetar esa dirección, mientras que aquellas ramas, es decir, aquellas, vamos a decir, resistencias, ¿no?, que no tengan una dirección de corriente que se les haya asignado, debemos de asignarla nosotros preferentemente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siempre y cuando en la parte inferior del circuito se haya asignado el nodo de referencia. De acuerdo, aquí pues ya como sabemos que aquí abajo es el nodo de referencia, aquí voy a hacer un poco de espacio y voy a marcar las corrientes, ¿no?, que no se les haya dado una dirección. Aquí vemos que estas dos resistencias, bueno, sí, estas dos resistencias, dije corrientes. Estas dos resistencias no tienen asignada su dirección en cómo fluye la corriente, así que vamos aquí a marcarla. En este caso sería, vamos a nombrarla la corriente I1. Y aquí con, no sé, con este color morado, la corriente I2. Como decía aquí, ¿no?, se deben de asignar preferentemente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, así como lo hice. De acuerdo, ya, ahí tendríamos ya definidas las direcciones de las ramas, ¿no?, de sus corrientes. Muy bien, el paso número 3 nos dice que apliquemos la ley de corrientes de Kirchhoff o la LSK a cada uno de los nodos de no referencia. Muy bien, aquí hay que ver lo siguiente. Si se dan cuenta,
En esta parte del circuito tenemos la fuente de tensión. Pero ¿qué pasa con esta fuente? Esta fuente está conectada a dos nodos de no referencia, lo cual origina, ¿no?, o forma lo que comentábamos en videos anteriores, que es un supernodo. Entonces en esta parte del circuito tenemos formado un supernodo. Así que voy a aplicar la LSK en el supernodo. Ese supernodo está formado, ¿no?, entre los nodos BA y BB. Decíamos que aquí en la LSK, ¿no?, de esta parte, imaginábamos como que esta fuente no existía temporalmente y considerábamos para la ecuación el nodo BA y el nodo BB como uno solo, por decirlo así. Así que bueno, vamos a ver las corrientes que entran a los nodos. Vemos que del nodo BA sale pues esta corriente y sale esta corriente, así que ninguna entraría. Y en el nodo BB tampoco entra una corriente, así que aquí no entra ninguna corriente y escribimos cero, ¿no? Esto es igual a las corrientes que salen. Sale la corriente I-O, ¿sí, no?, la corriente I-O. Sale la corriente I1, la corriente I2 y la corriente de 2 amperes. Ahí ya aplicamos la LSK, ¿no?, en el supernodo. Ahora vamos a ver la ecuación de restricción. Recuerden que esta ecuación de restricción es obligatoria cuando tenemos un supernodo. Es parte del procedimiento, ¿no?, que hay que realizar. Bueno, tuve que hacer una pequeña pausa. La ecuación de restricción decíamos que es algo obligatorio, ¿no? Es parte del supernodo. Así que aquí hay que hacer esa ecuación. Y hacíamos este trazo, ¿no?, donde considerábamos como que esta parte donde está el supernodo. Por eso solamente estoy dibujando esto así. Así que aquí tenemos el más menos de la fuente y es de 10 volts. Y aquí escribíamos esto igual, ¿no?, más menos. Y aquí sería el nodo BA y aquí el nodo BB. Y asignábamos un sentido a la corriente, ¿no?, de esta forma. En esta ecuación de restricción nosotros aplicamos lo que es la ley de tensión de Kirchhoff. Así que bueno, aquí la ecuación de restricción, la corriente iría en el sentido de las manecillas del reloj. Nos encontramos con este signo negativo. Así que aquí sería menos BA. Y luego seguimos y nos encontramos con el signo positivo o la terminal positiva de la fuente de tensión. Así que aquí es más 10 volts, ¿no? Y después acá con este signo positivo, ¿no?, que es del nodo BB. Entonces así nos quedaría la ecuación. Y eso es igual a 0. Aquí vamos a dejar solamente en este lado la igualdad, ¿no?, al 10. Y pasamos del otro lado los voltajes nodales. Este menos BA está restando, pasa al otro lado sumando. Y el BB está sumando, pasa del otro lado restando. Así que esta ya sería la ecuación de restricción. Y esta sería una de las ecuaciones, ¿no?, que vamos a ver en los siguientes pasos. Y aquí rápidamente la LSK en el nodo BC nos quedaría del siguiente modo. Vemos que entra la corriente de 2 amperes al nodo BC. La corriente I2 también entra y la corriente de esta fuente, ¿no?, de 4 amperes también entra al nodo. Así que nos quedaría como 2 más I2 más 4. Y vemos que ninguna otra corriente sale del nodo, así que esto es igual a 0. Y así nos quedarían las ecuaciones, ¿no?, o la aplicación de la LSK a cada uno de los nodos de no referencia. Bueno, vamos a ver qué nos dice el, el paso número 4 de nuestro procedimiento. Nos dice que a cada corriente que esté relacionada a un resistor hay que expresarla en términos de la ley de Ohm.
De acuerdo, entonces vamos a ver, tenemos esta resistencia, ¿no? Y vemos que vamos a ver, ¿no? La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a ver que en esta resistencia la corriente nace en el nodo VA y termina en el nodo de referencia. Y decíamos que en el nodo de referencia hay un potencial de 0 volts. Así que la corriente I sería igual a esto. Sería VA menos 0 y eso dividido entre la resistencia, que sería 6. Esto es igual simplemente a esto, ¿no? A VA sobre 6. Después vamos a ver esta resistencia. Dice que la corriente I1 nace en el nodo BB y termina en el nodo de referencia, que es la Tierra. Así que aquí otra vez escribimos así. Y está en la resistencia de 5 ohms. Así la corriente I es simplemente igual a voltaje nodal BB sobre 5 ohms. Y la corriente de acá, ¿no? Bueno, la resistencia. La corriente I2 nace en el nodo BB y termina en el nodo BC. Y eso se divide entre el valor de la resistencia donde está fluyendo. Bueno, esto de hecho así nos va a quedar simplemente. Ahí ya tendríamos expresadas las corrientes en términos de la ley de Ohm, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al siguiente paso. Y nos dice que debemos de sustituir las expresiones que acabamos de formar de la ley de Ohm en cada ecuación, ¿no? Que hicimos en el paso número 3 y acomodarlo de tal manera para tener números enteros con una igualdad a un valor o a cero, y esto dependiendo de cada ecuación. De acuerdo. Decíamos que la LSK, ¿no? En el supernodo, voy a volver a realizar, nos iba a quedar así. Decíamos que no entra ninguna corriente y nos quedaba simplemente como la corriente I más la corriente I1 más la corriente de I2 y más la corriente de 2 amperes. ¿Sí? Muy bien, vamos a sustituir los valores. Decíamos que la corriente I es VA sobre 6, la corriente I1 es BB sobre 5, la corriente I2 sería BB menos BC y eso entre 3 y pues ya la corriente 2. Aquí vamos a multiplicar toda la ecuación por 30, ¿no? Sería el común entre estos tres valores, ¿no? Nos quedaría 30 por 0 es 0. 30 entre 6 nos quedaría 5VA. Después 30 entre 5 nos quedaría 6BB. Y luego 30 sobre 3 nos quedaría 10BB menos 10BC. Y 30 por 2 simplemente sería 60. De esta manera vamos a pasar este 60 que está sumando al otro la igualdad, restando. Y aquí vamos a juntar los términos en común. 5VA, pues no hay otro voltaje nodal VA, así que aquí se queda así. Aquí este es un 10, ¿no? Parece otro valor. Nos quedaría 16BB y aquí nos quedaría menos 10BC. Simplemente. De esta manera tendríamos ya hecha la ecuación número 1, ¿no? Decíamos que la ecuación de restricción, pues ya la hicimos, nos adelantamos allá arriba, ¿no? Y la ecuación de restricción, que sería la segunda ecuación, nos había quedado como 10 y eso era igual a los voltajes nodales VA menos BB.
y esa sería la segunda ecuación. Ahora vamos a ver la última, que es el nodo BC. En SK, en el nodo BC. Veíamos que del nodo BC entra la corriente de 2, después la corriente I2 y la corriente de 4 y no sale ninguna. Así nos quedaría como 6, sumándonos 2 más 4, 6, más I2, y esto igual a 0. Aquí podemos pasar del otro lado igual a este 6 que está sumando, pasaría restando, y la corriente I2 nace en el nodo BB menos el nodo BC, y eso entre 3, y aquí pasaría menos 6, ¿no? Multiplicamos por 6 la ecuación, nos quedaría 6 entre 3 sería 2, de esta manera, y aquí nos quedaría menos 30 y... bueno, podría haber sido mejor. Aquí la finalidad es que quede más simple, ¿no? Esto por 3. De modo que aquí nos queda solamente BB menos BC y aquí menos 18. Sí, para no trabajar con tanto número. Ahí tendremos las 3 ecuaciones. Ahora lo que sigue es resolver ese sistema de ecuaciones y así obtener los voltajes nodales, es decir, los voltajes de no referencia. Aquí voy a escribir rápidamente las ecuaciones. La primera ecuación nos quedó como 5VA más 16BB menos 10BC, y eso igual a menos 60. Mientras que la ecuación 2 nos quedó como BA menos BB, y bueno, aquí podemos escribir menos BC así, o bueno, es 0, aquí es 0. Así lo vamos a poner sumando. Y aquí sería 10. Y la ecuación 3, aquí sería 0BA, porque esa ecuación no tenía el nodo BA involucrado. Y aquí nos queda menos 18. Para resolver estas ecuaciones, vamos a apoyarnos de la calculadora. Así que bueno, aquí está la calculadora. Lo, nos ponemos aquí en ecuaciones, luego la opción 2, y aquí escribimos 5, ¿no? Sería la primera ecuación. Aquí sería menos 60, y luego aquí sería 1, menos 1, aquí sigue siendo 0, bueno, 0, aquí sería 10, aquí sería 0, aquí sería 1, menos 1 y menos 18. Así el voltaje nodal BA sería igual a 16.36 volts. Después el voltaje nodal BB sería igual a 6.36 volts.
y el voltaje BC sería 24.36 volts. Ya tendríamos los voltajes nodales. Ahora lo que sigue es comparar. Vamos a agarrar el dibujo de nuevo. Dice que el siguiente paso es comparar los voltajes nodales contra los voltajes de rama y calcular las corrientes, ¿no?, de cada una de las corrientes de las resistencias y eso, que es parte de lo que nos pedía el ejercicio, ¿no?, calcular la potencia disipada, y para eso necesitamos las corrientes. De acuerdo, vamos a calcular la corriente I, que es una cosa que también nos pedía el ejercicio. La corriente I va a ser igual, ¿no?, voltaje nodal, sería voltaje nodal VA sobre la resistencia de 6 ohms. Hicimos que el voltaje nodal VA nos haya quedado 16.36 volts. De repente como que no raya muy bien esto, el trazo. Así que bueno, vamos a ver cuánto nos da. Sería 16.36 y esto entre 6. Nos queda 2.72. Sí, vamos a dejarlo en 2.72 amperes. Y vamos a calcular las potencias, ¿no?, de cada rama. Vamos aquí a ver la potencia que hay en esta rama de 6 ohms. Vamos a aplicar la fórmula que nos dice que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? Aquí en este caso sabemos que la corriente que fluye en esta rama es la corriente I, así que aquí sería 2.72 amperes, pero al cuadrado, y esto por 6, de modo que la potencia que hay acá sería lo siguiente. Serían 44.39 watts. 44.39 watts. Mientras que la potencia en la resistencia, ¿no?, de 5 ohms, como aquí no calculamos la corriente así como hicimos en la corriente IO, vamos a hacerlo de esta forma. Sería el voltaje nodal BB, que en este caso nos quedó como 6.36 volts sobre la resistencia, ¿no? Estamos haciendo lo mismo, pero en lugar de escribir el resultado, estamos haciendo la cuenta aquí, en pocas palabras. Pero esto es la corriente, ¿no? Así que para que no haya confusión, y esto por 5, de modo que nos va a quedar como 6.36 y esto dividido entre 5 por esto al cuadrado y esto por 5. Nos da un resultado de 8.08 watts. Y finalmente la potencia que se disipa en la resistencia de 3 ohms en este caso sería el voltaje. Si te das cuenta, en esta parte, esa corriente nace en el nodo BB, que sería 6.36, y termina en el nodo BC, que el nodo BC nos ha quedado en 24.36 volts. Y todo se va a dividir entre la resistencia, ¿no?, que sería 3. Y esto por 3. Así que vamos a ver cuánto nos da como resultado. Todo entre 3 al cuadrado y por 3. Nos queda 108 watts. Así que bueno, aquí ya calculamos
la potencia disipada en cada resistor, tal como nos lo pedía el ejercicio. Muy bien, bueno, pues aquí ya terminamos el ejercicio. A modo de resumen, pues vamos a platicar un poquito lo que consistió este ejercicio. Nos decía el ejercicio que determináramos mediante el análisis nodal la corriente I/O y que así calculáramos también, ¿no?, la potencia disipada en cada resistor que estaba en el circuito. Lo primero que hicimos fue identificar la cantidad de nodos que poseía el circuito y también pues ver cuáles eran los nodos de referencia, bueno, de no referencia y el de referencia. Después asignamos la dirección de las corrientes en aquellas ramas que no tenían asignada su dirección de corriente. Aplicamos la LSK a cada uno de los nodos de no referencia para obtener la ecuación, ¿no? Y después a cada corriente que estaba relacionada a un resistor, y bueno, en este paso, en el paso número 4, expresamos, ¿no?, cada corriente de los resistores en términos de la ley de Ohm. Una vez que lo hicimos, sustituimos esas expresiones en términos de la ley de Ohm, ¿no?, que hicimos en las ecuaciones que formamos. Y bueno, aquí fuimos formando las ecuaciones, obtuvimos las 3 ecuaciones necesarias y resolvimos el sistema de ecuaciones lineales. En este caso nos apoyamos de la calculadora, pero recuerden que pueden hacerlo, o sea, resolver estas ecuaciones lineales con cualquier método, ¿no?, de resolución de ecuaciones lineales, ya sea suma y resta, igualación, método de Kramer. Pero aquí, con el fin de que el video no se extendiera más, utilicé la calculadora. Sin embargo, aquí en el canal ya hicimos un ejercicio donde aplicamos el método de Kramer y ahí les enseñé cómo calcularlo, ¿no?, si lo hiciéramos así como se dice a mano, ¿no?, sin utilizar la calculadora. Y bueno, aquí ya obteniendo los voltajes nodales calculamos la corriente I/O y la potencia disipada en cada uno de los resistores. Muy bien, este fue el ejercicio que traje el día de hoy sobre el tema, ¿no?, de análisis nodal con fuentes de tensión, y estuvimos estudiando lo que era el supernodo. Aquí nuevamente tuvimos un caso en donde estaba formado un supernodo. Te agradezco mucho por ver mis videos. Cualquier duda, comentario o sugerencia, sabes que me la puedes hacer llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré. Bueno, este fue el video de hoy. Te veo en el siguiente. Muchas gracias.